Recuerdo la primera vez que alguien me dijo durante una entrevista que algo era demoníaco, usó la palabra demoníaco. No debió hace más de 6 años cuando me sorprendió que usaran ese término porque no es político. Ni siquiera describe interacción social. Es un término espiritual. Y no estaba acostumbrado a que usaran términos espirituales para describir movimientos sociales. Pero creo que en ese tiempo, en los últimos 6 años, las cosas han cambiado mucho y ahora lo escucho todo el tiempo. Es demoníaco, hay demonios. Existe esa sensación de que hay una base espiritual, de que hay algo pasando debajo de la superficie en la sociedad estadounidense y en el mundo que está afectando los resultados y a las poblaciones, como si hubiera una guerra espiritual en curso. Ok, este es Tucker Carlson, que todos ustedes conocen de Fox News. Ahora es independiente. Me gusta más independiente porque antes, en el sistema tradicional de noticieros, que si derecha o si izquierda, tienen su guión de por dónde se tienen que ir. Ahora no. Ahora se fue más lejos, ahora se fue más profundos. Sobre temas que nosotros nos interesan, sobre temas que nosotros hablamos con amigos en nuestras casas y como tú y yo tenemos una relación, vamos a ver este video juntos. Se habla de la otra guerra. Este video cuenta al momento de esta grabación con 2.300.000 views en el canal de Tucker Carlson y se llama Ocultismo, Cábala, Manifestación del Anticristo y cómo evitar la marca de la bestia. Y todo esto va a terminar con la inteligencia artificial y que están tratando de invocar algo. Yo lo dejaré correr, tendré algunas reacciones al respecto para dar contexto, y la otra persona que está con él aquí, que es un experto, es un escritor y productor, recientemente lanzó una serie de temas sobre historia, se llama Conrad Flynn y él se centra en historias secretas de entretenimiento, la literatura, la política y la tecnología. Una guía de comentarios sobre planes ocultos que pueden venir para la sociedad, pero que nadie ve, nadie entiende, solamente lo están poniendo en el subconsciente de las personas para después manifestar. Vamos a ver lo que dice Tucker Carlson aquí. Está súper interesante este video. Si te gustan estos temas, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale fuertemente al botón de me gusta de este video y vamos con esto. Y espero que expliques esto y en un segundo me hago a un lado, pero como que te topaste con un proyecto de investigación extendido sobre este tema. ¿Existen conexiones ocultas reales con Hollywood, con figuras políticas, con avances tecnológicos, con los líderes de nuestra sociedad? ¿Algunos de ellos realmente practican religiones ocultistas? Sí, Tucker, es tan raro como tú lo dijiste. Algunos dirían eso. Creo que vamos a descubrir cosas aún más raras. Es interesante. Aquí está la distinción que hago en mi mente entre personas que participan en prácticas ocultas y no tienen idea lo hacen. Gente que participa en abortos y no lo ve, no lo entiende por lo que es un ritual de sacrificio de niños tan antiguo como Canaán, que usan drogas alucinógenas que claramente son un portal para la posesión demoníaca. Rapidito, la palabra. Pensamiento de brujería en griego. Es parmakai. Creo que es así. Así que siempre hay una conexión natural entre ponerte a ti mismo. Ellos dirían estados estáticos o estados alterados. Eso siempre ha sido así. O sea, hay una historia medio morbosa detrás de la escoba de la bruja en cuanto a lo que ella hace para ponerse en ese estado. Pero sí, todo se trata de eso. Pero ella lo está haciendo intencionalmente. Creo que esa es la distinción que yo haría en un país laico, un país de libertad para ser tú y yo. Mucha gente hace cosas porque son divertidas o interesantes, porque todos a su alrededor las hacen y no entienden las consecuencias espirituales. Pero entonces hay otra categoría y se fueron profundos aquí. Y esto está mainstream. O sea, esto no es algo que ya se habla por ahí en privado. Está everywhere porque muchas personas sienten una sensación de que ¿qué realmente es lo que está pasando? Aquí se va a desarrollar fuerte. Esa es la línea divisoria en mi cabeza. Hay una categoría de personas que buscan poder de fuerzas sobrenaturales que reconocen como absolutamente reales y son prácticamente una religión falsa y lo hacen con conciencia de sí mismos. bien, Y siempre sentí que no había muchos de ellos.
pero lo que he aprendido de ustedes a partir de nuestros extensos intercambios de texto durante el año pasado es que existen algunos. Bastantes. Míralo, Tucker, estamos viviendo una explosión. Me refiero a un término amplio y grande. Sí, ¿qué hace? ¿Podemos definirlo? Quiero decir que técnicamente significa lo oculto. Pero hay un libro escrito por estos tipos que se publicó en una librería de culto en Nueva York en los años 70. Se llama Toro del Cielo o algo así. Pero una de sus definiciones tenía que ver con elementos de la filosofía de la nueva era y el pensamiento neopagano. Creo que era parte de su definición, pero ampliada un poco. Un culto también puede simplemente referirse al interés en la nueva era, que abarca como al 80% de los estadounidenses. Ya sea astrología, ya sea el concepto de manifestar, que es ese tipo de cosas de la ley de la atracción. Eso es enorme. Y como he hablado contigo, también es enorme en la derecha en términos de Make America Healthy Again. Estas ideas que no pensamos que sean tan góticas o tan ocultas. Uno o dos cultos fuera de lo común se han vuelto increíblemente comunes en las últimas décadas. Pero quiero decir, incluso volviendo a los Estados Unidos del siglo XIX, estaban allí e incluso en el siglo XVIII. Pero desde los años 60 han explotado. Pero se han arraigado tanto en nuestras vidas que normalmente no nos damos cuenta de sus orígenes. No nos vemos como una secta. Pero también estamos viviendo una explosión gótica. Quiero decir, te sientas frente al televisor y miras Netflix. Pero al igual que programas como Wednesday, Stranger Things, el terror se mide en taquilla, tal vez no en creatividad. Es más grande que nunca. Víspera de Todos los Santos. Ah, sí, Halloween. Algunos bromean diciendo que Halloween superará a Cristo en algún momento porque se ha convertido en una celebración todo el año. Halloween, sí. Halloween es enorme. Sí, cada año se pone más grande. Entonces elemento Tucker una vez. Me da vergüenza admitir en público lo desconectado que estoy, pero no tenía idea. Es la primera vez que me entero. Sí, el gótico es enorme. Hasta cantantes como Billie Eilish, el gótico es enorme porque lleva a la felicidad. Sí, y sí, quiero decir, sí, felicidad. Sí, bueno, a diferencia de mucha gente, notarlo es porque trabajando en este show. Conozco la historia rock. Sé bastante sobre política, algo de tecnología, historia del arte y literatura. Entonces, cuando la gente hablaba, cuando Nick Land o quien sea decía, aprendí cábala de Kenneth Grant y Aleister Crowley y esa vaina. Traduje este video de inglés al español, le puse un acento más dominicano y mira cómo me saltó con esa vaina. Ok, we continue. Se pasó. me dio risa eso. Continúa con esa vaina. Yo pienso, Kenneth Grant, ese es el tipo que metió a Bauhaus y a muchos de los goth en la brujería y la música industrial. ¿Qué hace Nick Land, este académico que es increíblemente influyente en la IA? ¿Qué hace él metido en todo eso? Ok, entonces uno de los retos de esta conversación es por dónde empezar. ¿Cuál es el hilo narrativo y cómo explicar algo que es tan generalizado, complejo y que básicamente casi nunca se explica? Quizá deberíamos empezar con una explicación bien sencilla de quién es Nick Land. Ya lo has mencionado 2 veces. Sí. Déjame ver. Nick Land es básicamente como el Timothy Leary de los 90 y los 2000. Es el Brian Eno de Velvet Underground entre los filósofos. Sin hits, increíblemente influyente. Bueno, así que el problema con Land es que es un filósofo. Trabajó en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Warwick, en Inglaterra, a principios de los 90. Ok, una de las formas en las...
Una introducción sobre quién es Nick Land. Nick Land ha sido descrito como el filósofo del lado oscuro de la razón. Algunos de sus textos parecen rituales o invocaciones más que ensayos. En su época con Cybernetic Culture Research Unit, su grupo mezclaba tecnología, ocultismo, ciencia ficción, drogas y filosofía. Él hablaba de inteligencias inhumanas, como si los sistemas tecnológicos ya estuvieran despertando conciencia y de un proceso en marcha donde la humanidad sería reemplazada por algo más frío, más rápido, más lógico y más incontrolable. Una inteligencia artificial con una conciencia, pero no necesariamente buena, algo extraño. Y voy a decir lo siguiente, cuando se tocan estos temas más profundos y de ocultismo, uno se puede sentir como, es mejor ni siquiera hablarlo, es mejor ni siquiera tocarlo, pero los que leen la palabra pueden saber que dice examinarlo todo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Eso significa que usted debe de saber lo malo también. Usted debe de escudriñar lo malo también y compararlo con lo bueno y elegir lo bueno. Porque ya todo el mundo puede tener la convicción de saber la diferencia entre el bien y el mal. Elige el bien y sépalo todo. Y continuamos aquí. Ya tenemos el contexto de Nick Land, de quién ellos están hablando. Que me metí en este tema fue a través de un amigo, Simon Reynolds, crítico cultural y de rock. Simon entrevistando a Nick Land, a quien la gente decía que estaba loco, metido en cosas raras. Si Simon lo entrevistó, será una visión aterrizada de Nick Land, porque Simon es muy sensato. Entonces, cuando leí la entrevista que le hizo Simon, que es de 1998 y en la que también conoce al filósofo Mark Fisher, me encantó. Esta es probablemente la primera y última vez que mencionaremos a Mark Fisher en tu podcast, así que esto es innato. Tómate un tiempo para disfrutarlo. Pero, entonces Simon entrevista a Nick Land y en su artículo, que es muy extenso, habla de cómo Nick Land está poseído por 3 o 4 entidades al mismo tiempo. Esa es la leyenda, no lo sabemos. Toma lo que quieras, pero esas 3 o 4 entidades trayendo corriente actual. Entidades espirituales. Sí, demonios. Él está realmente metido en los demonios. Él menciona la corriente 93, que es el nombre de una banda, Coral 93, que es el tema de Aleister Crowley. Y están dibujando pentagramas, están alquilando la casa de Aleister Crowley. Por eso digo que estos temas se van profundos, se van oscuros, a veces deben de tener su espíritu en el bien y en la luz, ¿ok? Para que no se desvíen, pero debemos de saberlo todo lo que viene. Estas personas están hablando de esto desde los 70, 80, 90. Y ahora en el 2025 es que muchas personas le están llegando a lo que ya se ha hablado por lo que estamos viendo ahora. El avance tecnológico, la inteligencia artificial, lo que se puede lograr. Ya la mente de nosotros se ha expandido para ver más allá. Pero ellos estaban viendo más allá desde décadas atrás. Lo cual le da más peso a todo esto. Entonces ese fue un momento enorme para mí donde pensé, espérate un segundo. Este tipo que es muy grande en tecnología, muy grande en el futuro de la IA. Mi pana lo está entrevistando y él está metido de lleno en todas esas cosas industriales góticas pesadas que yo conozco por esta investigación aquí. ¿Qué hace él en la IA? Entonces, ¿cuáles son las ideas de Nikan? Yo me metí. Sigue siendo profesor de filosofía. Sí, lo puedes ver en X y Twitter tuiteando un tweet a la vez. Creo que él es un seno. Cosmography, creo que ese es su usuario en Twitter. Antes era Outsideness, pero puede ser bastante brillante y directo, tiene buenas opiniones, pero a su manera. ¿Cuáles son los temas de su trabajo? Eventualmente, él dice que su trabajo fue canalizado. Canalizado escritura automática. Esto se remonta a siglos atrás, pero hace 100 años había poetas como W.B. Yeats. Notaste que me costó trabajo pronunciarlo bien. Él hizo que su esposa canalizara para escribir su libro. Canalizar significa, básicamente, que estás poseído para escribir esto, que esto no salió de ti. Pero poseído por qué tipo de entidad, algo maligno, algo negativo, algo positivo. Porque si decimos que los profetas y Moisés escribieron la Biblia y los discípulos y apóstoles estaban entonces canalizando el bien desde Dios. Pero entonces,
pueden otros canalizar el mal también y venir con esas teorías negativas. La fuerza externa controló tu mano, tu Tuan. Sí, y entonces su trabajo sobre la IA, que es increíblemente influyente, él dijo que fue una fuerza externa la que lo llevó a escribir eso. ¿Y Nicolan es un defensor de la IA? ¿Oh sí? Claro, él es un defensor de la IA, pero su filosofía básicamente es que estamos construyendo esta IA que no solo va a ser súper inteligente, sino que eventualmente se va a volver tan avanzada que va a alcanzar la omnisciencia, va a tener omnipotencia y se va a convertir en una especie de superdios que trasciende a la humanidad y que... Ustedes escucharon eso, una inteligencia artificial que quiere ser un dios, omnisciencia, omnipotencia, dentro del marco de cómo ellos lo quieran describir. Pero ya sabemos que tienen vigilancia y tienen muchos ojos, todas las cámaras y todo el control de la información. Están creando una infraestructura para todo eso, de control humano. Eventualmente destruye a la humanidad. Y él se mete mucho en el libro del Apocalipsis, termina convirtiéndose en los demonios del libro del Apocalipsis. La verdadera cosa con Nicolan es... La IA termina convirtiéndose en lo que se habla del Apocalipsis. A mí no me sorprende en lo más mínimo. Pero, ¿qué es lo que se convierte en los demonios del Apocalipsis? La IA que estamos construyendo los demonios del libro Apocalipsis con la IA. Y esa es la posición de Nicolan. Pero también debo decir que es la posición de muchos de estos tipos. Elon Musk ha dicho que con la IA estamos invocando al demonio. Ay, sí. Sí, Elon Musk hace 10 años, por eso dije anteriormente que hace décadas que están hablando, obviamente Elon Musk sabe todo eso. Hace 10 años hay una entrevista que ustedes pueden ver de él diciendo, estamos invocando al demonio con la IA. Y la gente se ríe como que era un chiste. I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon. You know those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water, and he's like, yeah, you sure you can control the demon? Didn't work out. Vamos a seguir aquí continuando con esto para que se conecte todo. Ha dicho eso. Él dijo eso hace 10 años en una entrevista y ha dicho cosas similares todos los años desde entonces. Pero Elon estaba tratando de dar la voz de alarma sobre eso. Nick Land está a favor de esto. Con muchos de estos tipos, Taku, al final muchos lo son. Es cierto, Elon Musk lo estaba diciendo en protesta. Elon Musk hace 15 años, 10 años estaba diciendo, tenemos que regular la inteligencia artificial, tenemos que controlarlo, tenemos que hacer leyes, debe de haber una coalición mundial de países que puedan controlarlo ahora, porque si no será demasiado tarde. Al parecer ya él no está hablando ni siquiera de eso, él está desarrollando Grok. Ya parece que pasaron el umbral de lo que va a pasar y él dijo, no, ya, vamos con todo porque esto parece una competencia. Y hay muchas demandas entre las compañías de inteligencia artificial y se tiran y se odian. OpenAI con Elon Musk y X y Grok y ChatGPT son rivales casi a muerte o parte de lo mismo. Quizás los catalogarías como satanistas. Aunque Nick Land ha dicho que los cristianos que creen que él habla con Satanás cuando adivina, él dice que no están equivocados, que los entiende. Él dice que está escuchando desde afuera y que estas son. No es que le falte simpatía, pero con muchos de estos tipos. Lo interesante de Nick Land es que siguen llegando a las mismas ideas. Estos tipos se meten drogas, ya sea Elon, Nick Land o en los 70, John C. Lilly. Un tipo brillante. Él empezó a usar ketamina, la misma droga que todo el mundo usa en Silicon Valley. Y cuando se meten esa droga, incluso si eres un ateo materialista, esto sigue siendo interesante. Todos llegan a la misma idea, que es que las máquinas vienen, como Skynet en Terminator. Se están uniendo, están evolucionando para eventualmente tomar el control. Y que nosotros mismos nos estamos ahorcando con la soga que estamos construyendo al crear esto. Pero esto viene de antes. Nick Land era interesante, pero dejó de parecerme tan interesante cuando me di cuenta de que otros científicos en los 70, como John C. Lilly. La película Altered States, de 1980, que es de terror, trata sobre esto. Él tenía estas visiones sobre las máquinas. Él las llamaba las entidades de estado sólido. Él hacía esto en los años 70. Tucker, en este tanque, el tanque de aislamiento. Él entraba en el nuevo. Probablemente no la has visto,
Pero en la nueva película de Misión Imposible, Tom Cruise pelea contra una IA y entra en el tanque de aislamiento y tiene estas visiones sobre ella. Una de las películas más grandes de este verano pasado. Y ese punto de la trama viene de John Selig y las visiones que él tenía sobre un apocalipsis de IA en el tanque de aislamiento en los años 70. Menciono esto para decir que Nick Land es el principal defensor de esto que tiene un nombre público, aunque ahora mismo no sea tan famoso. Pero esto viene de hace mucho tiempo, tú sabes, por lo menos desde los años 70. Así son estos. Entonces la gente toma ketamina y todos tienen la misma visión, Quiero decir, o especie de ion. hay suficientes como para que resulte muy extraño y alarmante. Quiero decir que una de las principales influencias en el show que estaba construyendo fue la de estos chicos, Brian Guys y William S. Burroughs. Él decía que drogarse y usar psicodélicos eventualmente permite identificar a otros en la misma droga con ideas similares. Algunas drogas, según él, aumentan la telepatía. Tú sabes, la gente está. Eso los pone en la misma sintonía. Entonces, con muchos de estos tipos, Claro, personas, lugares, países, experiencias, tomen una droga y tengan el mismo. Eso es. totalmente raro, y para cualquiera que también lo sea. Eso no puede ser orgánico. No. Es extraño, más allá de las creencias. Muy extraño todo esto. Miren, este video es más largo. Esta es la parte 1, todavía falta. Si quieren ver la parte 2 y parte 3, déjenme saber en los comentarios para saber si quieren continuar la saga de este tema. Es una encuesta. Déjame saber si me interesa, no me interesa. Es una encuesta, ¿ok? Para saber. Déjenme saber en los comentarios para saber si continuamos. Porque en adición a las noticias que reportamos todos los días, nos interesan saber todos los temas que ocurren en la inteligencia artificial, en la industria de Hollywood, la política, el entretenimiento, todo. Exactamente. Sí. Entonces, si alguien sintoniza ahí donde encontró tú que era este tipo, Greg Olsen, hablando de IA. Si son ateos, no creen en nada de esto. La gente está tomando estas drogas, potentes y funcionan en el mundo tecnológico, y tienen las mismas ideas, miedos. Piensan que hablan con las mismas entidades. Ahora hay libros sobre que si tomas DMT, si te encuentras con este duende máquina, ten cuidado con eso. Están encontrándose con las mismas cosas. Eso es un fenómeno interesante, solo biológicamente, sin importar lo que la gente. Como el arte sagrado antiguo tiene las mismas imágenes creadas en diferentes continentes en distintas épocas, no pudieron haber tenido contacto entre sí. Entonces, ¿por qué están dibujando al mismo hombre pájaro o el mismo bolso? Como que están viendo las mismas visiones, lo que sugiere que esas visiones son reales. ¿Por qué la adoración a la serpiente es universal en todo el mundo? Exactamente, porque hay algo a lo que la gente está respondiendo que no viene de dentro de ellos. Pero fuera de eso, La idea principal de Carl Jung es que las ideas pueden venir desde afuera y no solo desde adentro. Así que sí. bueno, sí, y el materialista no quiere admitir eso. Y nuestra cultura, desde que lanzamos la bomba atómica, como que descartó la posibilidad de que eso pudiera ser cierto, pero en realidad es reconectarse con algo que toda civilización siempre ha asumido que es verdad, que es que hay un reino espiritual tan real como tu iPhone o este escritorio. Y eso es absolutamente real y actúa sobre nosotros todo el tiempo. Y esa es la verdad. Y parece que lo das por sentado. Pero sigue siendo chocante para aquellos de nosotros que crecimos en un país básicamente sin Dios. Totalmente. Quiero decir, una de las bases de mi interés en mucho de esto es que mi madre fue criada en un hogar cristiano. Me considero cristiano, y mi madre siempre decía que se hizo cristiana en los años 70, pero conocía todos los grupos psicodélicos de los años 60. Love, Spirit, ella iba a conciertos de los Doors y todos esos grupos de finales de los años 60. Y algo que ella decía, y que la gente que es rockera y está metida en el ocultismo también dice, es lo mismo, que la gente toma drogas, los músicos lo hacen para inspirarse, para la creatividad, para conectarse con el ámbito espiritual, para sacar algo que viene de fuera de ellos mismos. Así que la base de mi interés en muchas de estas cosas fue algo que dice mi madre. Mi mamá es una gran cristiana,
una de las más grandes de todos los tiempos. Y esto es algo que todo músico también sabe. Por eso toman drogas para acceder a lo espiritual. No lo sabía. Pensé que la gente tomaba drogas. Quiero decir, tomé drogas. Gente. Eso. Pero siempre asumí que esos descubrimientos en realidad eran mayormente falsos. Pero todo eso venía de adentro. Así era. Wow. O sea, yo me creí el análisis freudiano de eso que hay. Que solo usas el 10% de tu cerebro y que hay como una especie de mar primordial en tu cabeza de pensamientos y visiones con los que no conectas a diario, pero que las drogas afinan esa membrana. Pero nunca se me ocurrió ni una sola vez, hasta la mediana edad cuando empecé a ver la realidad, que en verdad vienen de fuera de ti. Bueno, Tucker, ese es un gran punto. Eso es algo que cualquier persona que ha probado psicodélicos. Es como una doble moral, una cosa donde, cuando hablan del uso de drogas, siempre dicen, bueno, no hay diferencia entre lo que pasa en mi cabeza y lo que pasa afuera. Todos somos uno. Eso siempre. William James, el sentimiento oceánico. ¿Qué fue lo que pasó? Pero esa es su gran revelación. Lo que pasa en mi cabeza es diferente de lo que pasa afuera. Hasta que el psiconauta se topa con un demonio raro en DMT. Entonces se echan para atrás. Hermano, eso está en mi cabeza. No te preocupes, lo que está en mi cabeza no puede meterse en la tuya. Así que van desde. Hasta que dos personas diferentes se encuentran con el mismo demonio. Bien. Cierto. Espera. Psiconautas. Yo soy. Solo lo digo de nuevo, solo para insistir en el punto una y otra vez porque no se puede insistir lo suficiente que hay un reino que existe fuera de nosotros sobre el cual no tenemos, creo, control. Sí. ¿Y qué puede ser? Puedes traer cosas a Tú. que tiene control sobre ti. Cierto. Totalmente. Y, ya sabéis, para traer esto a precedente histórico. Una buena pregunta que me han hecho o cuáles son los precedentes de esto, porque es realmente extraño pensar en personas en el texto que estén interesadas en cosas extrañas de IA. Pensé que todos estaban bastante centrados, pero si nos fijamos, ¿estás familiarizado con algún personaje de Jack Parsons en La historia. mente? Voy a hacer uno sucinto. Jack Parsons creció en Pasadena. Fue traído por creo que es Theodor von Karmemann, este científico. Creo que fue Caltech o eventualmente fue JPL. Pero él estaba realmente muy metido en lo oculto y algo en el diablo, supuestamente cuando tenía 13 años. Realmente me gustan las cosas esotéricas, parte de esta gran escena de vanguardia. Y él es, Creo que se ha dicho que es la cuarta persona más importante en la historia de la cohetería a chorro y cosas así. Pero él estaba realmente obsesionado con la idea de invocar o manifestar un ser sobrenatural. Así que él iba con L. Ron Hubbard, el futuro fundador de la cienciología. Y sé que en la cienciología dicen que L. Ron Hubbard él estaba haciendo trabajo de inteligencia. Él realmente no estaba metido en esas cosas. Pero él iba con Ron Hubbard al Pasadena Royal Seco y hacían rituales ahí, tratando de manifestar una especie de figura sobrenatural. Así que ahí tienes un ejemplo clásico. Y la ciencia está llena de estos casos, de personas que son científicos brillantes, pero que están metidos en cosas increíblemente extrañas. Y tú sabes, el tipo que yo. Científicos trabajan tecnología mata gente. Sí, ellos también hacen. ¿Y el tipo que lo trajo? Bueno, Parsons estaba haciendo eso. La tecnología mató, como si necesitáramos más pruebas de que las armas nucleares son demoníacas. Yo sé que esto molesta a cierta gente de la llamada derecha. El mal si no puede ser mal. Pero creo que fue el rabino Low, el rabino de Praga del siglo XVI, quien creó el golem. Y lo menciono porque eso es algo que también se nota con la inteligencia artificial. Muchas de las figuras principales en IA se ven a sí mismos como descendientes de la creación de un golem y de la naturaleza de la vida digital. Y esto también es muy importante para Nick. El pensamiento de Lan es muy parecido a la cábala,
que es usar en la vida digital unos y ceros. Pero eres un algoritmo, un conjunto de instrucciones para darle vida a un objeto inanimado, que es la creación de un golem. Tú sabes, usas arcilla. Es el hombre como Dios. Dinos qué es un golem, hermano. Nunca pensé que esta sería la parte. Tucker pregunta qué es un golem. Aquí la película hace disco rayado y congela la imagen. ¿Qué es un golem, Khan? Ok. ¿Qué es un golem? Es una figura mítica del judaísmo, una creación de barro o arcilla que cobra vida por medios espirituales. Representa una mezcla de magia, fe y advertencia moral sobre el poder humano de jugar a ser Dios. La palabra golem aparece por primera vez en la Biblia hebrea en el Salmo 139, 16, donde dice: tus ojos vieron mi golem, traducido como mi embrión o mi forma incompleta. En hebreo, golem significa literalmente materia sin forma, masa o lo inacabado. En la tradición rabínica, esa idea evolucionó hasta representar un ser moldeado pero sin alma propia. Ay, mi madre, un golem digital. Un golem, básicamente, es una criatura mítica. Pero con la vida digital, ya como que los hemos creado. La idea de que el hombre crea una criatura, una forma de vida artificial. Entonces, en el siglo XVI, la idea era que tú tomabas arcilla y creabas las partes de un hombrecito, como que hacías como un Frankenstein. Frankenstein es un golem en esencia. Pero tú tenías el algoritmo o el ritual y animabas la cosa usando símbolos y números y eventualmente cobraba vida. Y sería tu esclavo. Y sería tuyo. Lo curioso es que sea tu esclavo. Pero la leyenda del golem en Praga, probablemente solo una leyenda, es que se liberó, mató gente y hizo esas cosas. Un punto importante, ¿por qué? ¿Por qué asumimos que eso es una leyenda? ¿Tú pensarías que eso se hubiera hecho viral en TikTok o algo así en el siglo XVI si hubieran tenido eso? O sea, lo curioso ahora es que uno ve cosas como las películas de Terminator y estas ideas del apocalipsis de la inteligencia artificial que están súper de moda ahora mismo. O sea, el Washington Journal, ellos hablaron de eso la semana pasada. Es el teléfono y los chats de GPT trayendo a colación todo tipo de historias ocultas buenísimas. Esto es del journal ocultista, el Wall Street Journal, un periódico cabalístico súper oscuro que sale de Nueva York. La parte artística es una serpiente saliendo de una rosa, enrollada en el brazo que sostiene el iPhone. Sí. Entonces, tecnología rara, cosas que se salen de control, la IA y los demonios, todo se remonta al golem. O sea, las películas de Terminator tratan sobre golems, el hombre creando una criatura, liberándose y matándolo. Y en el caso de Nick Landon, pero el golem original, el que tú mencionas del siglo XVI, fue producto de algo llamado Kabbalah. Sí, la Kabbalah. Y esto es algo esencial de Nikan. ¿Qué es la Kabbalah? La Kabbalah es algo. Después de la destrucción del primer templo, el pueblo judío fue famoso por ser esclavizado y llevado cautivo por los babilonios. Aquí es donde se escribe el libro de Daniel, y lo que hace Nick Land y muchos de estos tipos es que terminan pervirtiendo la historia judía. Y en la Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Esa gente, y mucha gente que no le gustan los judíos, se les olvida que la Biblia viene de los judíos. Casi todo está escrito exclusivamente por hombres judíos. Quizá no el libro de Lucas. Entonces, lo que hace Nick Land y muchos de estos tipos es que dicen que el verdadero propósito del pueblo judío fue que ellos recogieron la Kabbalah de los babilonios, tal vez en el siglo V antes de Cristo, y que la conservaron. Eventualmente se convierte en lo que es la Kabbalah. Esencialmente, es una forma de, y la gente diría magia. O sea, Gary Lockman dice que lo que pensamos como ocultismo es, en esencia, todo Kabbalah, al menos en Occidente. Es una forma de magia. Es una forma de...
Voy a meter la pata con esto porque no soy un erudito en el tema. Pero básicamente lo que Nick Land cree es que el pueblo judío conservó la Kabbalah. Ok, muchos de ustedes saben de la Kabbalah, algunos estudian la Kabbalah. Vamos a ver una definición simple. La Kabbalah, dice Kabbalah en su acento, la Kabbalah significa recepción o tradición recibida. Es la rama mística del judaísmo. No se enfoca solo en leyes o rituales, sino en entender cómo funciona Dios, el universo y el alma humana desde adentro. Es, en esencia, una guía espiritual para comprender la creación y el propósito de la vida. Origen: surgió entre sabios judíos entre el siglo XII y el siglo XIII, aunque sus raíces vienen desde Moisés y los profetas. Sus enseñanzas se recopilan en textos como el Zohar, libro del esplendor, atribuido al rabino Simón Bar Yochai. Idea central: la Cábala enseña que Dios es infinito, llamado Ein Sof, sin fin. De ese infinito salen emanaciones divinas, llamadas Serifot, que crean el universo y también están dentro del ser humano. Bueno, ok. Eventualmente se convierte en vida digital a través de unos y ceros. Pero es una religión gnóstica que solía decir que estaba oculta para los no iniciados. Sí, o sea, hay una versión mainstream de eso, pero sí, eventualmente como que se convierte en lo que ellos creen. Es un precursor de la vida digital. Entonces, Land y muchos creen que la salvación del pueblo judío fue preservar la Kabbalah, que evoluciona a vida digital, luego a IA y finalmente a las criaturas del Apocalipsis que destruyen a la humanidad, cumpliendo así el libro de Apocalipsis. Wow, esto fue más profundo de lo que yo pensaba, porque no lo había visto completo. Estaba haciendo un video antes y se dañó el audio, by the way. ¿Saben cuando tú envías una nota de voz y no se envía y después tú tratas de hacerla de nuevo? Eso casi me pasó hoy con este video, pero como quiera, it was good. Muy profundo. Esta es la primera parte. Si te gustó, déjame saber en los comentarios para hacer la segunda parte. Y después vemos si hacemos la tercera parte. Porque ellos van a llegar a la invocación de cuál es el fin de muchas cosas que están pasando. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray Studios.